Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿qué tal? Buenas Oh, tardes. ¿Cómo buenas andan? tardes. Bueno, hoy somos poco menos que los de costumbre. Vamos a empezar la clase. Clase 5, ya nos estamos acercando al final del módulo 1. Hoy lo que vamos a ver es tools, ¿sí? Básicamente las distintas herramientas que nosotros de monitoreo y diagnóstico que tenemos en MikroTik para nosotros, ya sea o monitorear cómo está funcionando ciertas características del equipo o diagnosticar para ver para cuando tenemos un problema, ¿sí? Esta clase es un poquito más, no voy a decir aburrida, pero un poco menos práctica del que veníamos teniendo, ¿sí? Pero bueno, es una clase importante para, como les decía yo, como les decía recién, saber las herramientas que nosotros tenemos en ruteros. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, ¿ahí ven bien la pantalla compartida? Sí, se ve Sí, perfecta. Perfecto. Bueno, vamos a empezar en el orden, vamos a ir viéndola en el orden en que están apareciendo, ¿sí? Bueno, la primera que vamos a ver es la herramienta email, o sea, la mayoría de las herramientas o muchas de las herramientas ya las conocemos, ¿sí? La herramienta email es la que nos permite precisamente enviar un email, ¿sí? Que para precisamente ya sea avisar que sucedió algo en el equipo o por una cuestión de ir eh, y enviando un email de alguna tarea preconfigurada, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo que podría ser un email diario de lo que es un backup o un export de la configuración del equipo, ¿sí? La mayoría de las herramientas, voy a entrar acá, un segundo. La mayoría de las herramientas las vamos a tener acá en Tools, ¿sí? Y algunas las vamos a tener acá en System. Ahí vamos a ir viendo, a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo dónde se encuentran cada herramienta y cómo se configuran, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a configurar en la herramienta email? Vamos a configurar una cuenta, ¿sí? Que acá lo que quiero aclarar. El Ruteros admite una cuenta sin autenticación o con autenticación TLS, ¿sí? No admite autenticación SSL. Entonces, tengan en cuenta, por ejemplo, que algunas cuentas, algunos servicios de email que no admitan TLS, no van a poder configurarlos en ruteros, ¿sí? En particular, yo el que les recomiendo, incluso ahí en la plataforma, yo eso se lo subí hoy, les aviso porque yo me había olvidado de subirlo. Acá hay un video de cómo configurar una contraseña con Gmail, ¿sí? Creando una contraseña de aplicación. Y para que ustedes puedan configurar una cuenta para enviar, para configurar, para que la van a usar, ¿sí? Generalmente la herramienta email se usa con alguna herramienta asociada. ¿Qué quiere decir? Enviar un email porque sí no tiene tanto sentido. Sí, la vamos a usar, por ejemplo, con scripts, con Netwatch y demás, ¿sí? Ahí la vamos a ir viendo a medida Profe, que vamos discúlpeme. avanzando en las clases. Sí, escucho. Yo le mandé un mail justo. Yo el video ese lo vi de cómo configurar la Sí. cuenta de Gmail, pero está muy diferente a cómo está hoy el correo de Gmail. No tiene la solapa de la parte de seguridad que muestra en el video. No pude hacerlo Ah, andar. Estuve como 3 horas y no tuve forma de hacerlo andar. tendría que verlo porque la verdad que ya hace un tiempo que no configuro, Sí, pero bueno, se modificó la bien. parte del video y no hay forma de hacerlo andar. Bien, bien, bien. Independientemente, bueno, de todas maneras, eso es algo de Gmail y no de ruteros. O sea, pero bueno, ya lo voy a investigar para actualizarlo por lo menos con la cuenta de Gmail. Pero sí o sea, vos me estás hablando de la parte de Gmail, ¿no? De la seguridad de Sí, Gmail. en el video usted pone Perfecto. que haya seguridad a la parte de contraseñas de aplicaciones para confiar la parte de SMTP, la primera parte, Sí. y no te deja hacerlo ya eso. Tendría que verlo, por la verdad ya hace un tiempo que no lo hago, pero bueno, gracias, ya lo voy a ver para actualizar el video. Este video debe tener ya un par de años, si no me acuerdo mal. Pero bueno, perfecto, ahí lo voy a. Gracias por avisar, No es ahí a lo voy a usted. ver. Listo. Bueno, ahora sí, independientemente de eso que tiene que ver con el servicio con el que nos está brindando la cuenta, ¿sí? La configuración en Rutero sigue siendo igual que como está explicada, tanto en el video como la vamos a explicar acá. Básicamente, ¿de qué se trata? Fíjense. Vamos a ir, bueno, voy a agrandar esto.
Vamos a ir a Tools, ¿sí? Email, y acá nosotros vamos a configurar un servidor SMTP, un puerto, la autenticación, la dirección y el password, ¿sí? Fíjense, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo tengo una cuenta que uso, el servidor SMTP de Gmail es ese. Bueno, como yo voy a usar autenticación TLS, el número de puerto de la autenticación es el 587, ¿sí? La dirección que tengo es una cuenta que yo uso para unas cosas, así que me sirve acá para el ejemplo. Bueno, lo que sí está, la contraseña está oculta, ¿sí? Bueno, fíjense, yo le voy a aplicar y listo. Nosotros ya de esta manera tenemos configurado una cuenta para enviar mail. Ahora, esto de por sí no me sirve nada. O sea, yo de todas maneras, fíjense, voy a hacer una prueba. Voy a Tool, puedo directamente apretar acá en Send Mail o enviar acá. Tool, Email, ir a Send. Acá pongo. ¿Para quién? ¿Sí? Acá pongo la dirección. Voy a poner mi dirección personal. Va, laboral, mejor dicho. Después, el subject, ¿sí? El asunto. Le voy a poner prueba y le voy a poner el body. Body, le vamos a poner prueba de envío. Uy, ¿qué pasa que no anda la I? Bueno, no me anda la I, no sé por qué. La I con acento no me anda. Envío de email, clase 5. Fíjense, le di enter y ahora, si todo sale bien, debería haberme llegado. Fíjense que ahí me llegó, ¿sí? Prueba de envío clase 5, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, está funcionando bien. Bueno, ahora, como les decía, esto de por sí no tiene ningún sentido si no nos la asociamos con otra herramienta, ¿sí? Que ahora, que va a ser la que vamos a ver a continuación, que es Script, por ejemplo, ¿sí? Eh, bueno, ahora vamos a ver eso. ¿Hasta ahí quedó claro cómo configuro un email? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, quedó claro. Sí, Perfecto. sí. Ya voy a ver este video para actualizarlo, porque puede que, bueno, Google cada tanto va cambiando las formas de acceso, entonces puede ser que esté desactualizado. Vamos a Script y Schedulers, ¿sí? Routeros ofrece un sistema para eh, configurar scripts para automatizar tareas, ¿sí? Básicamente es ejecutar comandos, ¿sí? Que nos permiten automatizar tareas o monitorear y por medio del scheduler que se ejecuten esas tareas que están configuradas. El script, el que sabe programación, va a ver que le resulta muy simple. De todas maneras, si quieren saber más información, fíjense, acá está el link para que ustedes entren cómo van a manejar las variables, las distintas acciones y demás. Pero es bastante simple. Tanto lo que es script como scheduler se ven en la parte de system, ¿sí? El scheduler precisamente es el que nos permite configurar cuándo se va a ejecutar los scripts, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos acá a system, acá tenemos scheduler, ¿sí? Y system scripts, ¿sí? Fíjense, bueno, acá yo ya tengo algunos, esto lo voy a borrar, no sé, capaz que quedaron de... Bueno, acá este nos va a servir para el ejemplo, este me había quedado en la clase anterior, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un script. Primero les voy a mostrar cómo haríamos uno y después vamos sobre ese. Vamos a poner el nombre del script, vamos a poner un propietario, ¿sí? Y acá vamos a elegir las distintas políticas que va a tener el script, ¿sí? ¿Qué va a poder, qué le estamos permitiendo al script? O si no, directamente tildamos en que no requiera permisos para que pueda ejecutar cualquiera. Entonces, fíjense, acá puede escribir, puede hacer testeo, puede reiniciar el router, etcétera, ¿sí? Acá nosotros vamos a poner el script, ¿sí? Acá ya tenemos uno de ejemplo y lo vamos a leer para que vean para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Fíjense. Lo primero que va a hacer el script es generar un export, ¿sí? Generar un export. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos la clase 1 que hacíamos un export con el comando export? Nosotros generamos un archivo, ¿sí? Que se va a agregar en files con la configuración, con los comandos de configuración del router, ¿sí?
Fíjense después, tool, email, o sea, acá vamos a usar el email, ¿sí? Y vamos a enviar, fíjense en este caso, a mi dirección, y fíjense lo que dice el subject, ¿sí? Espérenme un segundito que hay gente que le voy a habilitar el acceso. Fíjense lo que dice el subject acá. Fíjense. El subject va a obtener el identity. Fíjense que, ¿se acuerdan cuando nosotros poníamos el identity, poníamos system identity, en vez de get, poníamos set, ¿sí? Set. Bueno, acá va a ser get name, va a obtener lo que está configurado en ese parámetro. Y entonces el subject va a ser el nombre del router, espacio export, ¿sí? ¿Entienden eso cómo funciona? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Y después, en el cuerpo del asunto, fíjense, vamos a poner un archivo que se va a llamar, cuyo nombre del archivo va a ser la hora del reloj y el día, y como archivo adjunto, va a ser el export.rcc que generamos acá, ¿sí? ¿Se entiende? Ese es el script. Bueno, ustedes si tienen conocimiento, como les decía, de programación, pueden hacer un montón de esos, ¿sí? Más que un montón, voy a hablar con propiedad. Pueden leer y pueden ver cómo se obtienen o cómo se configuran las variables y pueden hacer un montón de configuración, ¿sí? Con los scripts. Ese, Esperen que lo eh, cerré sin querer. para concatenar dentro de un texto se arranca con pesos, corchetes y vas a Es, buscar el valor. en realidad es con pesos y el corchete es el que va a obtener el valor de donde vos le estás indicando. Ok. Y ¿Sí? ¿Se entiende? lenguaje en particular no usa, en realidad es el mismo del router. El mismo de ruteros. Sí, sí. El mismo de Ok. ruteros. Bueno, entonces fíjense qué es lo que va a hacer este script. Es, como les decía, generar o sea, enviar por email un archivo export. ¿Sí? Fíjense. Fíjense que acá dice run count, quiere decir las veces que se ejecutó este script. Este script podemos ejecutarlo en forma manual, fíjense, apretando acá donde dice run script, ¿sí? O combinarlo, como se suele hacer, con un scheduler, ¿sí? ¿Qué es el scheduler? Una agenda. Entonces acá, por ejemplo, le ponemos un nombre que le vamos a poner, por ejemplo, export. Vamos a decir desde cuándo queremos que se empiece a ejecutar esta tarea y a partir de, o sea, la fecha y la hora, ¿sí? Fíjense, yo te digo 16 de septiembre de las 19:19. ¿Y cada cuánto tiempo, sí? Yo lo puedo hacer, por ejemplo, cada 10 segundos, cada 10 minutos, o por ejemplo, si lo hacemos si vamos a enviar el export, lo vamos a hacer, por ejemplo, cada un día, ¿sí? Cada un día. Bueno, y acá lo único que tenemos que poner es el nombre del script, ¿sí? Que el nombre del script es este que yo le puse export, ¿sí? Entonces acá configuramos el nombre del script, ¿sí? Le damos a aplicar. Fíjense, entonces a las 19:19 con 21 segundos se debería ejecutar el script, ¿sí? Y ahí el run count va a poner en 1. Y fíjense, acá yo tengo, a ver, para borrar, acá está. Ahí lo voy a borrar para que debería generarse un archivo. Todos estos archivos, bueno, me deben quedar de clases anteriores, pero no importa. Vamos a esperar que se ejecute, porque son unos pocos segunditos. Debería generarse el archivo y debería enviar el mail con el archivo generado. ¿Sí? Vamos a esperar un ratito a ver si efectivamente lo hace. Acá está bueno, fíjense que acá la hora del equipo está un poquito, es 19. No, entonces ya era más tarde, perdón. Acá yo me equivoqué. Se ve que estaba un poquito, acá le vamos a poner 19, 21:21, a ver. Ahí debería aplicarse. Fíjense que no coincide la hora. Ahora en 10 segundos debería ejecutarse el script. A ver, vamos a ver. Ahora, fíjense, acá arriba, ahí se ejecutó. Fíjense cómo se está generando el archivo export. Se generó, ¿sí? Y si todo sale bien, debería llegarme un mail a la cuenta que vimos recién con mi archivo export, ¿sí? A ver. Les digo, esto es solo como prueba, ¿sí? Esto yo en su momento lo hice como prueba, pero yo debería, antes de generar un export nuevo, borrar el archivo export que generé anteriormente, ¿no? Para que no se me llene la memoria. Voy a ver si me llega. Un segundito.
Se genera el archivo export. Bueno, no me llegó el mail todavía. Vamos a ver si tengo algún error en la configuración. Eh, a ver en spam. A ver, le voy a dar porque no sé por qué no se me habrá generado. No me lo habrá enviado, digo. Ahí está, ahí me llegó. Bueno, fíjense, acá tengo. Fíjense lo que dice. Acá está el archivo adjunto export. Ahora, pero fíjense cómo se llama el. Fíjense, MikroTik Export, porque el identity de este equipo es MikroTik. ¿Sí? Fíjense, si yo le hubiese cambiado, me hubiese llegado otro asunto, ¿sí? ¿Se entiende? Y fíjense, en el cuerpo del asunto está configuration file, ¿sí? Y me dice la fecha que saca del get date, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, Sí, sí. como les decía, o sea, en este caso vimos tres herramientas y lo que conviene es combinar lo que es. O sea, o en este caso, el mail tiene sentido si nosotros combinamos con una herramienta como script, ¿sí? Y al mismo script, siempre la misma herramienta script la vamos a usar combinada con scheduler para nosotros configurar cuándo se van a ejecutar esos scripts, ¿sí? Van a ver que los scripts también lo podemos usar, no necesariamente con scheduler, sino, por ejemplo, en otras secciones de configuración. Vamos a ver más adelante en esta clase. Bueno, vamos a la herramienta ping. ¿Qué es la herramienta ping? ¿Para qué sirve la herramienta ping? Esa la conocemos todos. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Para testear a ver si hay conectividad o si están. Para testear conectividad, exactamente. ¿Sí? Nosotros enviamos un mensaje ICMP tipo 8, ¿sí? Que quiere decir un mensaje ICO y que vuelve un ICO reply, ¿sí? Que es de tipo 0. Eso es, si ustedes saben de lo que es configuración ICMP, saben que hay distintos tipos de ICMP. ¿Sí? En este caso, cuando nosotros enviamos el ping, el famoso ping, el más conocido de todos, es un tipo 8 y la respuesta es un tipo 0. ¿Sí? Y ese tiempo en el que nosotros enviamos el paquete hasta que vuelve se llama round trip. ¿Sí? Lo que nos permite a nosotros el ping es verificar la conectividad entre un origen y un destino. Ese tiempo se llama round trip y el ping tiene un parámetro que se llama TTL, que es time to live, ¿sí? El tiempo de vida, que se va decreciendo por cada router que va pasando el paquete, hasta que si llega a 0 nos da una respuesta que es de ICMP time exceed, ¿sí? Bueno, si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos distintas propiedades, o sea, similares a lo que nosotros ya conocemos en otros sistemas operativos, ¿sí? Podemos cambiar el tamaño, podemos cambiar el tiempo de vida, podemos cambiar, bueno, configurar en este caso la interfase de la cual vamos a enviar, si no queremos que se fragmente y demás, ¿sí? También lo podemos hacer, si ustedes se fijan, lo podemos hacer tanto por consola de comando, como ya lo conocemos, lo hemos usado muchísimas veces, ¿sí? O podemos hacerlo también acá en Tools, ¿sí? Ping, fíjense, y acá elegimos a quién enviamos, por qué interfaces queremos que salga. Fíjense que también tenemos un packet count. O sea, si ustedes tiran un ping, por ejemplo, en Windows, solamente se envían 4 paquetes, ¿sí? En lo que es, por ejemplo, sistemas basados en Linux y en este caso ruteros, que también lo es, el ping, o sea, lo envía 50, o sea, no se detiene hasta que nosotros lo detenemos manualmente el tema de los pings, ¿sí? La cantidad de paquetes que envía. Bueno, nosotros acá podríamos sí elegir un packet count o cambiar el timeout, ¿sí? Y fíjense acá podemos cambiar el TTL, el tamaño del paquete, elegir la dirección desde la cual cómo va a ser la origen del ping y demás. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos balanceo de carga, vamos a, por ejemplo, elegir la dirección de origen de cuál mandamos, ¿sí? Entonces, acá, como les decía, también estas propiedades las tenemos, si las podemos usar por consola de comando, pero no es diferente a lo que ya conocemos y que estamos acostumbrados a usar cuando hacemos
en nuestras configuraciones diarias en cualquier otro sistema operativo, ¿sí? El ping lo que lo permite es configurar conectividad. Pero MikroTik tiene además otras herramientas relacionadas con el ping, ¿sí? Desde ya, yo se las voy a nombrar nomás, pero no tiene mucho sentido. Yo personalmente nunca las usé. Son herramientas que existen, pero que no tienen mucho sentido porque no son herramientas eh, em, que tengan real utilidad, ¿sí? Menos con la cantidad de herramientas que nosotros tenemos hoy en día. Son herramientas, por ejemplo, el Ping Speed es una herramienta que nos permite pedir el ancho de banda que nosotros tenemos contra un destino, y lo que hace es alternar paquetes ping de poco tamaño con un paquete ping de muchos datos, o sea, por defecto 32 bytes contra 1500. ¿Qué pasa? Esto nos da un ancho de banda, pero la verdad es que en la realidad los anchos de banda que calcula son muy lejanos a las reales, ¿sí? Entonces, la bibliografía de MikroTik dice solamente tiene sentido usarla cuando nosotros no tenemos una herramienta mejor. La verdad que hoy en día hay un montón de herramientas para calcular ancho de banda y demás, no tiene sentido usarla. Pero bueno, sí sepan que existe esta herramienta ante una situación muy extrema, que la verdad que no se me ocurre cuál puede ser, que no tengan otra herramienta, bueno, podrían usar esto, pero no es lo recomendado y como les dije, fíjense si yo mismo, o sea, yo voy acá, Tools, Ping Speed, quiero hacer, por ejemplo, calcular el ancho de banda contra, por ejemplo, lo que sería DNS Google, yo pongo Start, fíjense, empieza a calcular, me va a hacer me va a hacer un average del ancho de banda, ¿sí? Pero la verdad es que en la realidad se aleja bastante de los valores reales, ¿sí? Solo sepan que es una herramienta, o sea, lo hace calculando el tiempo de respuesta del paquete corto con el paquete largo y va calculando un promedio, pero la verdad que, como les digo, no tiene se aleja bastante de los valores reales, entonces solo sirve como para decir, bueno, tengo respuesta, pero no es una herramienta que es fidedigna, ¿sí? Se las nombro nomás para que sepan que existe, pero repito, ni nunca la usé, ni le encuentro mucho sentido. Perdón, Bueno, Fede, ¿cuál te gusta para medir? ¿Cuál es una no, buena o sea, herramienta que vas a no, recomendar? la verdad es que yo para medir uso el Cabase Speed Test, a veces, muchas veces uso Fast, o sea, no tengo, esas herramientas andan dentro de todo bien. Ahora, si yo tengo que medir entre dos equipos MikroTik, sí hay una herramienta que, solo funciona en ruteros, ya la vamos a ver, que sirve, pero si no, uso cualquiera de esas. Bueno, y después otra herramienta que también, que se llama PingFlood, ¿sí? A ver si me anda, porque que lo que hace es enviar por defecto 1000 paquetes, ¿sí? A un destino y ve cuántos paquetes de esos enviados vuelven, ¿sí? Básicamente lo que nos permite es medir la calidad de un enlace, si ese enlace es confiable o no respecto a lo que es la cantidad de pérdida de paquetes. Lo hace, como les decía, mandando en forma simultánea 100 paquetes y va contando los que vuelven. Ahora, de nuevo, es una herramienta bastante limitada, sirve como para saber el estado de la conectividad con un destino dado, pero no es una herramienta que se use mucho. Yo personalmente, de nuevo, no es una herramienta que use mucho, ¿sí? Pero también, como existe, se las nombro. Tuts, ¿dónde está? FloodPing. Acá ponen el destino, va a mandar, por ejemplo, por defecto 1000 paquetes de 1500 bytes. El timeout es este, que es cuando pierde, y yo, por ejemplo, le voy a mandar, no sé, a ver si, fíjense, que acá me va haciendo la cuenta de los paquetes enviados y los que recibe, ¿sí? Y acá me va haciendo un average. Eh, si el enlace es bueno, yo debería, de los 1000 enviados, de recibir los 1000 o por ahí, ¿sí? Vamos a esperar ahí que termine. Obviamente que tienen que enviarlo a un destino que admita los paquetes ISMP, ¿no? Si están bloqueados, obviamente no van a perder todo. Bueno, si ustedes se fijan, ya de por sí, se perdió solamente un paquete, o sea, pues yo puedo asegurar que la calidad de mi conexión con este destino es buena, ¿sí? Es buena. ¿Por qué?
de los 1000 paquetes prácticamente volvieron todos, salvo uno volvieron todos, ¿sí? Pero es solo eso, no me da más herramientas que eso. Y no es la mejor herramienta. Bueno, ¿hasta ahí está claro? Sí, sí. Bueno, traceroute. ¿Para qué es traceroute? A ver, ya la hemos usado. Los escucho a ustedes. A ver si me sale Para explicarlo. ver la ruta que sigue un paquete. ¿Cómo? Escucho, a ver, digan. Diego. Vamos. ¿Cómo? No, que hable Diego, que justo hablé arriba de él. Ah, ya, era para ver la ruta que sigue un paquete, o sea, los saltos por cuales se va dirigiendo. Perfecto, perfecto. Es eso, exactamente. Nosotros queremos conocer los saltos, los routers que va a seguir un paquete desde un origen hasta un destino, usamos traceroute, ¿sí? Básicamente, nosotros tenemos el tiempo que va a tardar, que es la suma de todos los round trip, de todos los pings que tenemos entre router 1, router 2, router X hasta el destino, ¿sí? Eso va a ser el tiempo total que nosotros tenemos del, de nuestro traceroute, ¿sí? Y ese tiempo total sí, se denomina path, ¿sí? Es el camino. Bueno, esta es una herramienta que yo personalmente uso mucho, seguramente todos los administradores de red usan mucho, porque nos permite saber, como decían ustedes, el camino que está siguiendo un paquete. Y esto es especialmente importante cuando nosotros tenemos más de un camino a un destino, o cuando nosotros tenemos un paquete que no está llegando a destino o no está volviendo al origen, porque también muchas veces el paquete llega al destino pero no vuelve al origen. Entonces, para nosotros identificar dónde está el problema, ¿sí? De nuevo, tenemos distintos parámetros. También tenemos una herramienta gráfica en Winbox para lo que es Traceroute, ¿sí? Es una herramienta poderosísima. Yo, de nuevo, la uso mucho y van a ver que la vamos a usar mucho en las clases que vienen cuando veamos con balanceo de carga y demás. Ya, de hecho, la estuvimos usando cuando vimos ruteo, pero es una herramienta muy poderosa, ¿sí? De nuevo, por ejemplo, si yo fíjense, estos son los saltos que está siguiendo el paquete, o sea, desde mi origen, que soy yo, hasta los DNS de Google, ¿sí? Bueno, obviamente, acá pudo descubrir, a veces hay partes, hay routers que no tienen, que tienen bloqueado el ping, entonces por eso muchas veces esos saltos no aparecen, o sea, aparecen como en blanco, pero sí en los routers que responden el ping, me muestran información. Y fíjense que me dice el mejor tiempo, el peor tiempo y un tiempo promedio que yo tengo en cada salto, ¿sí? Para, para, para llegar a destino, ¿sí? Pero, como les decía, una herramienta que ya la conocemos todos, no vamos a entrar mucho en detalle, sí, muy poderosa. Bueno, acá sí es una herramienta Bandwidth Test, que es una herramienta que esta es nueva. Yo en realidad se las nombré cuando vimos Wireless, no me acuerdo si fue la clase pasada, creo que sí, que es una herramienta, primero, es propietaria de MikroTik y lo que me permite es realizar un ancho de banda contra otro equipo que está corriendo ruteros, ¿sí? Bueno, en realidad Bandwidth Test está compuesta de dos partes, ¿sí? Pues, fíjense, yo voy a abrir los dos routers acá. A ver, ¿por qué no me abre esto? Ahí está. Yo tengo... Fíjense, bueno, este lo voy a agrandar. Bueno, primero que hay un server que tiene que estar habilitado para que yo pueda correr el test de ancho de banda, ¿sí? Que es, fíjense, Tools B Test Server. Si ustedes se fijan, acá está deshabilitada. Como sugerencia, de todas maneras, esto ya lo voy a volver a nombrar cuando nosotros veamos hardening, esta herramienta en producción debe estar deshabilitada. ¿Por qué? Porque me pueden dejar fuera de servicio el router si llegan a conocer o adivinar mi contraseña
porque me empiezan a hacer un test de ancho de banda repetidamente contra mi router y en lo que es el test de ancho de banda utiliza mucho procesador, ¿sí? Entonces, ahí en producción debe estar deshabilitada, ¿sí? Yo acá la voy a habilitar, pero solamente para que hagamos la prueba. Fíjense, acá también la tengo deshabilitada, pero esto es un router de prueba que tengo. Y fíjense, acá vamos a correr la herramienta que es Bandwidth Test, ¿sí? Fíjense, Bandwidth Test, yo acá voy a elegir la IP del router con el que quiero hacer la prueba. Puedo hacerlo por protocolo UDP y TCP. UDP se acerca a los valores más reales, ¿sí? Y fíjense que yo puedo hacer el test tanto recibiendo información, enviando información o en ambos sentidos, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a hacer en both. Y acá, como les dije, como solo corren ruteros, nosotros tenemos que saber el nombre de usuario y contraseña del router contra el cual nosotros vamos a hacer el test, ¿sí? Fíjense, en este caso yo le voy a poner admin sin contraseña, que es este router. La IP es la 172.16.0.120 y empiezo a correrlo, ¿sí? Fíjense cómo el procesador empieza a subir, ¿sí? Fíjense, el procesador sube mucho, ¿sí? Acá le voy a poner el dashboard. Y fíjense que me dice acá, yo tengo 50 megas de bajada y 8 megas de subida, ¿sí? Que en realidad se acerca un poquito más a los 10 que tengo reales, ¿sí? Bueno, acá fíjense que está bajando. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí. Perfecto. Sí, me No, parece, no, porque me ustedes me voy a parece estar que es muy saturando parecido el al, enlace. es muy parecido ¿Cómo, al cómo? IPERF, ¿Cómo? que es muy parecido al IPERF. Es parecido, sí. Ten en cuenta que esto se basa en eso. Pero sí, sí, es muy Ah, por parecido. razón, sí, porque lo Sí, veía, sí. le digo, es igual. Sí, 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 muy Igual. parecido. Pero fíjense, entonces con esto nosotros podemos hacer un test de ancho de banda entre equipos que es mucho más confiable que lo que es hacer, por ejemplo, con el ping speed, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo ahí les voy a sugerir que siempre si tienen que hacer un test de ancho de banda entre dos equipos MikroTik, lo hagan con esto. De nuevo, en producción lo deshabilitan, ¿sí? En producción lo deshabilitan para evitar cualquier problema. Si bien una de las primeras cosas que yo le digo cuando configuramos ruteros es cambien el usuario de administrador, el usuario con privilegio full para hablar con propiedad, y deshabiliten el usuario admin. No obstante, bueno, muchas veces no se hace, se olvidan o les pueden, alguien que los conozca o lo que sea, o por mismo login por fuerza bruta, descubrir cuál es su usuario y contraseña y puede dejarles fuera de servicio corriendo esta herramienta en caso que ustedes la tengan habilitada, ¿sí? Tengan en cuenta eso, como, si ustedes, como yo les dije, fíjense cómo el procesador se va muy arriba. Bien, ¿hasta ahí está claro? Sí, sí. Bueno, como les decía, tenemos lo que es el server, el cliente, ¿sí? Y ahora vamos a la herramienta Graphing. Graphing es un sistema de gráficos que nos da Ruteros en donde nosotros podemos graficar en forma eh, diaria, perdón, por hora, o sea, por hora, por día, por semana o por año. Viene a ser por día, por semana, por mes y por año, para hablar correctamente, ya sea lo que son el tráfico de las interfaces, las colas simples, todavía nosotros no vimos colas simples, pero ya se las nombro, o lo que son los recursos del sistema, como CPU, memoria, disco, etcétera, ¿sí? Esta herramienta nos va a mostrar gráficos. Nosotros vamos a poder ver los gráficos de dos formas. Una es en Winbox y otra por Webfig, ¿sí? Fíjense, ¿cómo se habilita esta herramienta? O sea, a ver, vamos a ir acá. Vamos a ir a Tools, Graphing, ¿sí? Fíjense, lo voy a agrandar. Entonces yo para ver los gráficos tengo que ver, como les decía, yo puedo ver gráficos de interfaces, gráficos de colas simples o gráficos de recursos, ¿sí? Ahora fíjense, si yo veo gráficos de interfaces no tengo nada. En gráficos de colas simples tampoco y gráficos de recursos, si yo lo abro, tampoco tengo nada. Fíjense que ahí dice diario, semanal, mensual y anual, ¿sí? ¿Por qué yo no tengo nada? Porque por defecto la generación de estos gráficos viene deshabilitada, ¿sí? Yo tengo que habilitarla y yo tengo que agregar las interfaces, colas o recursos que quiero que se genere el gráfico. Entonces, ¿cómo lo hago?
tengo que hacerlo en rules, ¿sí? Fíjense las tres primeras pestañas que dicen Interface Rules, Queue Rules y Resource Rules, ¿sí? Entonces, yo voy acá, por ejemplo, a Interface Rules. Acá en Graphing Settings tiene que ver cada cuánto tiempo va a ser el muestreo, ¿sí? Fíjense que pueden hacerlo cada 5 minutos, cada un día, o cada 1 hora, o cada un día, ¿sí? Yo lo voy a dejar por defecto cada 5 minutos y fíjense, yo acá voy a venir y voy a decir, puedo poner todas las interfaces, ¿sí? O puedo agregar solo una interfaz, lo que sería la interfaz Bridge, la interfaz Header 1, lo que sea, ¿sí? Y acá, fíjense, dice Allow Address. Allow Address. Fíjense que es lo mismo que nosotros ya conocimos cuando vimos la clase 1, por ejemplo, de IP Services o de cuando vimos los System Users, es a partir de qué, o sea, desde cuál dirección o rango yo voy a poder acceder a ver, en este caso, los gráficos, ¿sí? Si yo le dejo 000/0, quiere decir que desde cualquier IP yo puedo acceder a ver los gráficos, ¿sí? Ahora, fíjense, en el momento yo, por ejemplo, que le pongo que se genere gráfico de todas las interfaces, si yo ahora voy a Interface Graphs, que acá no tenía nada, acá sí me aparecen todas las interfaces, ¿sí? Entonces, fíjense, acá obviamente, como yo recién empiezo a generar, no tengo ningún dato. Entonces yo les voy a mostrar, por ejemplo, en el otro router, que sí lo tengo configurado, ¿sí? Acá, esto, déjenme que lo borre. Profe, pero Entonces, no si me yo voy conviene, acá no sé a si no me Tools, conviene. Graphing, Seba, ¿le cuesta recursos al equipo hacer esto? no, esto ocupa muy poquito recursos, esto es muy, muy poquito. O sea, solo de memoria, pero no, muy, muy poquito. Esto esto no, el MikroTik, yo igual de todas maneras siempre se los voy diciendo, como cuando, por ejemplo, recién vimos Bandwidth Test. Las cosas que más usan recursos son el firewall, sobre todo si no está bien configurado, ¿sí? Van a ver que yo cuando hablo de recursos estoy hablando eh, eh, principalmente del microprocesador, ¿sí? ¿Por qué? Porque la memoria o lo que es el disco son parámetros que, de hecho, ya lo vamos a ver, son más estables. Ahora, el procesador no, ¿sí? El procesador no. Ustedes lo que siempre tienen que tratar de mantener dentro de parámetros normales o que no estén cercanos al 100%, o sea, yo le diría no al 100%. En realidad, no está bueno que tengan un router trabajando constantemente el 80%, 90%. ¿Por qué? Porque va a estar siempre llegando al 100, porque el procesador no es algo que se mantenga, que sea como una meseta, ¿no? Constantemente está subiendo y bajando en base a la cantidad de tráfico y demás. Volviendo a esto, ¿qué quiero decir? Los procesos que más usan recursos de proceso son firewall, la parte de queuing, ¿sí? Cuando nosotros veamos control de ancho de banda y calidad de servicio. La parte de lo que es el networking, ¿sí? El networking, que es si nosotros tenemos mucho tráfico eh, y el router eh, es un router chico, entre comillas, para la cantidad de tráfico que tenemos, van a ver que el procesador está trabajando muy arriba. Y después, las configuraciones que nosotros tengamos, por ejemplo, de lo que es Layer 7, cuando veamos, ¿sí? Que en realidad está relacionada con el firewall, pero si nosotros queremos bloquear páginas con Layer 7, que es una cosa que se suele hacer normalmente, pero no es lo correcto, también usa mucho procesador y más. Estas cosas no usan mucho procesador. Lo que es login, todas estas cosas no. ¿Sí? Sí, por ejemplo, lo que decía el Bandwidth Test, lo que es firmar certificados también usa mucho. Si bien es un tiempo corto, son minutos, pero usa mucho procesador y demás. Bueno, volviendo al tema, yo les decía, fíjense, yo ya tengo acá generado los gráficos, entonces fíjense que, bueno, volviendo respecto a esto que me decía, fíjense, si yo veo los gráficos de memoria, fíjense, semanales, mensuales y anuales, ¿sí? Pero fíjense esto, se mantienen muy parejos, ¿sí? Fíjense, no se modifican mucho, estamos hablando de, fíjense, esto es en el último mes, ¿sí? Fíjense, lo mismo si yo veo el gráfico, por ejemplo, del disco, está prácticamente estable, ¿sí? Si lo veo anual, también prácticamente estable, ¿sí? Ahora, fíjense cómo va variando el gráfico del procesador. En este caso, yo voy a ver, fíjense, diario. Fíjense cómo diariamente va variando. Acá, por ejemplo, estoy usando, no sé qué habrá sido acá. Debe ser cuando corrí el test de ancho de banda acá. Fíjense, en el 80%, ¿sí? Ahora, no es bueno que ustedes tengan un gráfico de procesador siempre trabajando, como les digo, alrededor del 80%. Fíjense semanal, ¿sí? Fíjense semanal, fíjense mensual, ¿sí? Acá tengo un pico, por ejemplo, acá, que es del 33%.
¿sí? O sea, pero si ustedes se fijan, este es un router, de todas maneras este es un router hogareño, no está trabajando en ninguna empresa, nada, que se mantiene dentro de lo que son parámetros saludables para lo que es la parte de procesador, ¿sí? Pero bueno, como información adicional de lo que recién me preguntaban. Ahora, fíjense lo que son los gráficos. Fíjense, por ejemplo, acá yo veo el gráfico de diario de lo que es mi salida a internet, que es la Ether 1 One, ¿sí? Fíjense. Acá, este justo fue el test de ancho de banda que hicimos recién, ¿sí? Ahora, fíjense el semanal. Seguramente acá, si ustedes se fijan, está acá abajo, la meseta está, y la meseta acá es el horario de la noche donde menos se usa el acceso a internet, ¿sí? El mensual, fíjense, también, si usted puede ver claramente cuál es cuándo es de día y cuándo de noche, que se usa más durante el día que durante la noche, ¿sí? Y bueno, el anual es también. Ahora, ¿hasta acá está claro? Antes de seguir avanzando con temas gráficos. Sí, sí. Sí, está claro. Bueno, Todo claro. yo en gráficos, en la parte de gráficos, Eh, si bien una imagen vale más que 1000 palabras y demás, a mí personalmente este tipo de gráfico, o como me los muestra Windows, no me gusta mucho. ¿Sí? Yo, por ejemplo, si veo en la LAN, acá el semanal y demás, no me gusta mucho, no me es fácil de leerlos, o por lo menos no me da una información que a mí me sirva mucho así con un primer pantallazo. Entonces, para eso es mejor para mí verlos por Webfix, ¿sí? Para eso yo tengo que tener acá en IP Services, que lo vimos en la primera clase, habilitado lo que es el servicio de el servicio de www, que es el Webfix. ¿Se acuerda que si yo les dije que si nosotros acá lo desactivábamos, no podíamos acceder por Webfix, ¿sí? Bueno, acá yo voy a acceder, por ejemplo, 176.01. Fíjense que acá me dice graphs, ¿sí? Fíjense que me dice graphs. Y acá me muestra todos los gráficos que estoy generando, tanto de CPU, memoria y disco, como el de las interfaces, ¿sí? Entonces yo ahora les voy a mostrar el mismo gráfico que recién vimos de la One, que lo vimos diario, semanal, mensual, etcétera. Acá nos lo va a mostrar en una sola pantalla. Y si ustedes se fijan, esto para mí es mucho mejor como primer pantallazo, como primera información, este gráfico que el que vemos en Winbox, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, que hoy a esta hora tuve un pico de uso de ancho de banda, ¿sí? No, evidentemente esto fue otra cosa, por la hora, ¿sí? Recién veo la hora. Pero fíjense, por ejemplo, yo recién en Winbox no lo había visto. Acá yo fácilmente veo que entre las 15 y las 16 hubo un uso de 50 megas constante durante varios minutos, ¿sí? Acá fíjense, yo también puedo ver que semanalmente yo no uso mucho internet, y que durante la noche prácticamente no se usa nada. Y lo mismo puedo ver acá mensualmente, claramente, como durante los días se usa más que la noche. Sí, pero yo lo que quiero decir acá, bueno, y acá me da información de lo que es máximos, mínimos y lo que es el promedio, tanto de subida como de bajada. Eso también lo dije, porque acá, eso también es una cosa que está buena, me va mostrando la subida como la bajada con distinto color. El otro también lo hacía, pero era más difícil de leer, ¿sí? Yo lo que quiero decir, si ustedes van a ver los gráficos, van a usar los gráficos, es mejor usarlo a través de la página web que a través de Winbox. Esto es una opinión personal, pueden ustedes no opinar igual, pero a mí esta información, este primer pantallazo que me dan los gráficos, me es mucho más rápido entenderlo, o que me dé información por Webfix que por Winbox, ¿sí? ¿Se entiende? Pero de nuevo tiene que estar habilitado IP Services, el servicio www. ¿Alguna duda? Sí, si no tenés un monitor, un conector general, yo uso otra cosa para graficar y entonces me parece que como que re primitivo, esto lo ves, me pego un tiro si tengo que sacar datos de No, eso. bueno, obviamente que hay herramientas mucho mejores, pero Pero, estamos pero hablando de las herramientas que me ofrece entiendo que como una herramienta gratis que te lo ponen que con un lugar chiquitito te da una linda idea. Pero si no, por exactamente, eso sí, no lo sí, sí. entendés. Sí, no, Ese no. motor. De nuevo, la idea es ver las herramientas que nos ofrecen, pero o sea, hay herramientas mucho mejores, ¿sí? Sí, sí, o sea, sin discusión eso. Bueno, ¿hasta ahí está claro? Sí, sí. Bueno, de nuevo, esto es lo mismo que vimos. Packet Sniffer. ¿Alguien sabe qué es un sniffer? ¿Alguien usa sniffers?
Y es para escuchar el tráfico que está pasando en una red, en una planta. Sí, la palabra correcta sería capturar, ¿sí? Capturar el Sí, tráfico que está uruguaya. pasando, no solo por Igual, una, o sea, en realidad nosotros cuando hablamos es una interfaz y demás. En realidad elegimos una interfaz, un puerto, ¿sí? Nosotros capturamos el tráfico y podemos hacer un análisis del tráfico. Bueno, MikroTik nos permite capturar el tráfico de dos formas. Una, con un con un sniffer propio, ¿sí? Un sniffer propio, o si no, conectarse con un sniffer de terceros, lo que hoy en día el más ampliamente utilizado es Wireshark, lo que antes era Real. Y nosotros podemos hacer un análisis a nivel de paquetes, ¿sí? A nivel de paquetes, nosotros nos metemos dentro del paquete, hablando entre comillas, dentro del paquete y podemos empezar a analizar la cabecera del paquete, esto a nivel de IP, ¿no? La cabecera del paquete o los datos del paquete y dependiendo, o esto ya depende qué tipo de administrador de red son ustedes, nos puede dar información útil para nosotros saber qué problema tenemos en la red o qué tipo de tráfico tenemos en la red, etcétera, ¿sí? Bueno, como les decía, nosotros en Tools Packet Sniffer tenemos el sniffer. Bueno, vamos a verlo directamente acá. Fíjense, acá tenemos Tools Packet Sniffer, ¿sí? Tenemos una pestaña general que es la que nos va a decir la cantidad de memoria que va a ser la cantidad de memoria la que va a guardar los paquetes. Ya sea que los va a transmitir a un Wireshark, por ejemplo, o que los va a guardar en la memoria del equipo, ¿sí? Fíjense, dice memory scroll, ¿qué quiere decir? Que una vez que se llenen ese paquete, ese memoria, o empieza a pisar lo viejo o se detiene, ¿sí? Si nosotros ponemos memory scroll, empieza a pisar lo viejo por lo nuevo. Si nosotros no, se va a detener cuando se llene esa memoria, ¿sí? Y nosotros podemos capturar solo los paquetes o los paquetes o la cabecera del paquete IP, ¿sí? ¿Cuántos bytes tiene una cabecera de un paquete IP? ¿Alguien se acuerda? No, no me acuerdo. Bien, tiene 28 bytes. Nosotros podemos capturar solo los 28 bytes de la cabecera del paquete IP o capturar todo el paquete, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Y fíjense que dice file limit, que esto es porque nosotros también podríamos generar un archivo, ¿sí? En donde hacer la captura en un archivo, en vez de en la memoria, en un archivo, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, yo voy a poner un archivo que se llame captura, uy, Dios, clase 5 le vamos a poner, ¿sí? Captura clase 5. Y le voy a poner start, por ejemplo. Bueno, fíjense que acá me dice running, ¿sí? Le pongo stop. Si yo voy a files, debería haberme generado un archivo. eh, ¿Por qué no me generó? A ver. O no estoy viendo. ¿Sobre qué interfaz está capturando? Ya vamos a ir a eso, ya vamos a ir a eso. Ok. No, porque no tengo ningún filtro configurado. Está bien. ¿Por qué no me generó? A ver. Esto sí que ya me. Me tiró. Already running. A ver. Stopped. A ver, ¿por qué no me está? No, ningún streaming configurado. ¿Qué será? A ver. Denme un segundo porque hay algo que no sé por qué no me lo está generando el archivo y me parece raro. No me está generando el archivo y no sé por qué. A ver, captura.
Bueno, no sé por qué. Bueno, ahí vuelvo sobre esto porque debería haberme generado un archivo, no sé por qué, a ver si lo voy a hacer con el otro router, no vaya a ser que... Tools, Packet Sniffer, Files, acá le pongo captura. No, estoy haciendo algo mal yo, que no me doy cuenta que... Aplicando, ¿no? Eh, sí, tenés razón, claro. Yo estoy capturando, pero no le di a aplicar para que me genere el archivo. Perdón. No, perdón. Básico el error, disculpen. Claro, no sé quién lo dijo, muchas gracias. No estoy guardando la configuración. Ahí captura, aplicar, ahí y ahí pongo start, ¿sí? Y ahí, fíjense, se genera el archivo. Perdón, un error pavísimo mío. Bueno, disculpa, muchas gracias. No sé quién fue, pero muchísimas gracias. De nada, querido. No estaba guardando la configuración. Bueno, fíjense, ahí ya se me generó el archivo captura. ¿Y para qué me sirve generar un archivo? Precisamente para abrirlo con un sniffer que no sea el de MikroTik. En realidad yo lo puedo abrir, pero fíjense, si yo hablo Wireshark, ¿sí? Lo descargo este. Fíjense, lo abro en el escritorio. Se llamaba captura. Fíjense, y acá me muestra, ¿sí? Como les decía yo, me muestra toda la información del archivo. Me muestra, bueno, el tiempo en que yo empecé a capturar. Esto excede a lo que es rutero, ¿no? Pero bueno, estoy mostrando que es un sniffer. Fíjense, me dice, ¿cuál es la dirección origen? ¿Cuál es la dirección destino? ¿Cuál es el protocolo? Fíjense, todos estos UDP seguramente es el tráfico que nosotros estamos teniendo en la sala de Zoom, ¿sí? Y acá fíjense que me dice el largo del paquete y después toda la info del paquete, que es, bueno, en este caso está todo encriptado, pero si yo tuviese, por ejemplo, un texto plano, yo acá vería la información del texto plano, ¿sí? Esta es toda la información que yo tengo en hexadecimal. Pero, y si yo lo abro, fíjense, me dice en los puertos que está usando, es el puerto, toda esta información que a mí me podría servir para hacer un análisis de tráfico, ¿sí? Esto ya, como les decía, depende el tipo de administradores de red que ustedes son. En caso que ustedes tengan la necesidad o no de usar un sniffer, yo la verdad que de vez en cuando lo uso, cuando tengo unos problemas de congestión en la red o demás, lo uso, pero ya esto en realidad el sniffer además se combina con otras herramientas que puedan tener, ¿sí? Como muchos switches, por ejemplo, de capa 2 tienen lo que se llama port mirroring, que entonces ustedes van a enviar al puerto donde conectan el sniffer todo lo que, por ejemplo, todo el tráfico que va pasando por el puerto de uplink. ¿Sí? Entonces ustedes están asegurándose que van a rescatar la mayoría del tráfico que está pasando por ese switch. Pero bueno, son información adicional nomás que capan a lo que estamos viendo, ¿sí? Pero básicamente lo que yo quiero que sepan que nosotros tenemos una herramienta para hacer el análisis de tráfico, ¿sí? Ahora, nosotros también podríamos hacerlo en MikroTik. Fíjense, nosotros capturamos y en vez de en un archivo, ¿sí? Podríamos capturarlo en la misma memoria. En realidad también lo hizo. Y fíjense, si yo voy acá a abrir packets, nos da la misma información que nosotros habíamos visto, ¿sí? Me da información el tiempo, la interfase, la dirección del tráfico, la dirección origen, el puerto destino, etcétera. La parte de lo que es la cabecera del paquete IP, fíjense la información, ¿sí? Yo también, aparte de lo que es paquete, podría ver por conexiones, la dirección IP de origen y la dirección IP destino, ¿sí? Esto me va a decir todas las conversaciones que están ocurriendo en el tráfico que yo capturé, ¿sí? También por host, ¿sí? Por host. Y lo puedo ver por el tráfico que yo tengo por host. O sea, acá me va a mostrar todas las IPs
que tuvieron lugar en los paquetes que yo capturé, ¿sí? No me va a decir si son origen o destino, solamente las IPs, ¿sí? Y me va a decir el tipo de tráfico o ratio que yo tuve por las distintas IP. Y por último, los protocolos que ocurrieron en las conversaciones, en los paquetes que yo capturé, ¿sí? Fíjense, yo tengo TCP/80, TCP/52931 y lo que es UDP, seguramente esto tiene que ver con el Zoom, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, acá, entonces, como les digo, esto me sirve para mí hacer un análisis de tráfico y desglosarlo a nivel, meterme dentro del paquete, como les decía al principio, ¿sí? De nuevo, a algunos le encontrarán utilidad, otros no. En la pestaña Streaming, nosotros podemos enviar directamente todo el tráfico capturado a un sniffer, que por ejemplo, les decía, podría ser un Wireshark, ¿sí? Un servidor de streaming. Entonces acá yo, por ejemplo, le configuro la dirección, bueno, el puerto por defecto es el 37008, pues eso obviamente lo pueden cambiar, ¿sí? Y puede usar filtros. ¿Y qué son los filtros? Acá fíjense, para no capturar todos los paquetes que están ocurriendo en un intervalo dado en el cual yo hago la captura, yo puedo capturar por interfaces, por dirección MAC, por protocolo, por dirección IP4, IP4, IPv6, por puerto, ¿sí? Etcétera. O que use más o menos CPU, etcétera, ¿sí? Por la dirección, transmisión, recepción o cualquiera. Fíjense, yo puedo usar filtros para que solo capturar lo que me interese a mí, ¿sí? Ahora, en base a esto, ¿para qué usan los que usan Sniffer? ¿Para qué lo usan ustedes? Yo muchas veces para ver en la red cómo se maneja el tráfico, cuál es el tráfico dominante, o si los servicios están bien, si tienen retardo, si no, si tengo pérdida de paquetes o tengo paquetes mal formados en el medio. Yo uso mucho el Wireshark. Bien. Y, Y Wireshark es lo que más se usa. Wireshark es lo que más se usa. En realidad, yo le voy a decir mi experiencia. A mí me toca usarlo de vez en cuando, pero sobre todo cuando yo tengo red que me dice congestionada, ¿sí? Que yo veo que el tráfico que por distintas causas no. A ver, hablando en forma no formal, para la redundancia, cuando dicen que es una red congestionada y demás, una red lenta. Bueno, nosotros podemos ver. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, de hacer análisis y ver una red que tiene muchísimo tráfico de video, ¿sí? Y tomar acciones al respecto. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque yo, cuando voy y capturo y veo que el tráfico de video es 90% del tráfico de la red, y bueno, yo ahí puedo tomar acciones al respecto, o dividir el tráfico de video en otra red, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya no viene el caso discutir esas acciones. Me ha pasado también alguna vez en un cliente ver que una red muy congestionada que tenían, estoy hablando hace muchos años, muchísimo tráfico de NetBIOS, que no debía pasar en ese momento. Entonces, repito, tomar acciones. Es una herramienta muy poderosa, es una herramienta muy poderosa. De nuevo, creo que lo dijo Darío, generalmente se usa más con Wireshark que con la misma aplicación de ruteros, pero bueno, también la pueden usar, pero es una herramienta muy poderosa. Pero de nuevo, depende el nivel, el tipo de administradores que ustedes sean, qué tanto se meten en la red, qué tanto también control de esa red ustedes tienen, ¿sí? ¿Está claro lo que es Packet Sniffer? Sí, clarísimo. Perfecto. Bueno, acá de nuevo las distintas cosas que ya vimos viendo, las distintas propiedades, o sea, pero no es nada diferente a lo que nosotros ya vimos, ¿sí? Profiler. Profiler es la herramienta que nos brinda MikroTik para saber cuáles son los procesos que están usando nuestro procesador, ¿sí? Es una herramienta que yo uso mucho, sobre todo cuando yo veo que tengo el uso de CPU mucho en un router. Tools, Profile, ¿sí? Acá, bueno, acá van a elegir todos los procesadores que tengan en el equipo. Recuerden que ustedes en lo que es hardware, en lo que es router boards, hay equipos de un solo procesador y equipos que tienen más procesadores, ¿sí? 2 procesadores, 4 procesadores, etcétera. Bueno, acá pueden elegir por procesador o directamente todos los procesadores y acá les va a decir en qué procesos, la mayoría de los procesos estos se explican solo, por el mismo nombre se van a dar cuenta, están utilizando, ¿sí? el uso del procesador. Acá, por ejemplo, les voy a dar un dato. En un ISP, en donde ustedes están haciendo, es muy raro que en un ISP vayan a hacer la parte de control de ancho de banda en el mismo router que es el de salida interna, ¿eh? Por una cuestión de procesamiento. Pero si yo
este router sería el router de salida de internet de un ISP y estoy haciendo el mismo control de ancho de banda, van a ver que, el proceso de queuing se lleva muchísimo procesador, ¿sí? Hacer control de ancho de banda en un router usa mucho procesador. Entonces nosotros, si vemos eso, vamos a decir, no nos conviene hacer el control de ancho de banda en este router, o usamos otro router, o lo hacemos en el borde, o sea, ¿qué nos permiten estas herramientas? Tomar medidas para corregir o solucionar los problemas que vayamos teniendo, ¿sí? De nuevo, esta herramienta lo que nos permite es ver en qué proceso estamos usando el procesador, valga la redundancia. De nuevo, fíjense, acá tenemos los distintos procesos que la mayoría como se explican solo por el nombre, ¿sí? Lo de IPsec explica los procesos de IPsec, queuing, los procesos de encolamiento. Bueno, firewall, van a ver que en firewall, cuando nosotros veamos firewall, es uno de los procesos que más microprocesador usa. Y de nuevo, sobre todo si no está bien configurado, que vamos a ver por qué no configuraríamos o cómo no configuraríamos bien un firewall, ¿sí? IPscan. IPscan es una herramienta que uso mucho, es la que nos permite escanear una interfaz o una red, ¿sí? Y descubrir todos los hosts que nosotros tenemos en esa interfaz y en ese rango de IP determinado. Yo la uso mucho. Tienen otras herramientas también. Yo personalmente uso esta, o a veces, pero uso bastante esta, ¿sí? Elegimos la interfaz en la cual queremos hacer descubrir, y acá podemos o no configurar el rango de direcciones, ¿sí? Creo que esta red es la 172.16.0/24. Entonces le damos Start y nos va a descubrir todos los equipos a nivel de IP y de MAC que nosotros tenemos en esta red, ¿sí? De nuevo, sirve una herramienta que sirve bastante. A mí yo la uso bastante cuando, por ejemplo, no sé la IP de un equipo, pero sé, por ejemplo, por la MAC del vendor, cuál es con qué código hexadecimal empieza, por ejemplo, la MAC, y me sirve para identificar la IP y demás. Bueno, eso ya, de nuevo, cada uno depende de la experiencia que tenga, el uso que le dé como administrador de red, pero es una herramienta bastante poderosa, ¿sí? De nuevo, tienen otras herramientas de terceros, ¿sí? Que corren en Windows, en Linux, etcétera, que también los pueden usar, funcionan igual o mejor, pero sepan que tienen también estas herramientas en ruteros. Bueno, Torch, esta sí es una herramienta muy, muy buena, muy poderosa, ¿sí? Que nos permite hacer un monitoreo de tráfico en tiempo real en una interfaz y con un protocolo o direccionamiento dado, ¿sí? Direccionamiento me refiero a que podemos trabajar con IPv4, IPv6 o IPv4 e IPv6, o con elegir los protocolos o puertos determinados, ¿sí? ¿Cómo funciona esta herramienta? Y está muy buena porque es una herramienta que ustedes, si cuando empiezan a administrar la red con ruteros, la van a usar mucho. Manatools, Torch, ¿sí? Van a elegir acá la interfaz. En este caso, por ejemplo, yo voy a poner la LAN. No me interesa a mí que source address 6 se refiere a IPv6, no me interesa en este momento nada con IPv6. Fíjense, yo voy a elegir source address y destination address. Acá elijo que vea todas las direcciones IP de origen y todas las direcciones IP de destino, porque podría solamente elegir una dirección IP dada tanto de origen como de destino, ¿sí? Y fíjense, le pongo start, ¿sí? En este momento me empieza a listar todas las conexiones que están ocurriendo en este momento, ¿sí? Fíjense, yo acá puedo ordenarla por origen, por destino, o como yo la suelo ordenar, por TX-rate o RX-rate. TX-rate o RX-rate, visto del equipo, es la bajada o la subida, ¿sí? Pero fíjense, porque acá, hagamos de cuenta que yo acá tengo si yo voy acá a interfaces, yo tengo un ancho de banda, por ejemplo, de 100 megas, ¿sí? Y en mi interfaz WAN, y veo que están usando, por ejemplo, 98 megas, como me pasó esta mañana un cliente que decía que le andaba muy lento internet, que estaba saturado. Entonces, yo entro con la herramienta Torch y veo qué IP, ¿sí? Qué IP o grupos de IP me están haciendo uso de todo el ancho de banda. Y yo puedo tomar acciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto, para darles un ejemplo, fíjense, hagamos de cuenta que la IP 0248, fíjense que en este momento es la que está más consumiendo, pero hagamos de cuenta que me está saturando la red. ¿Por qué? Porque tengo solamente 5 megas de ancho de banda de subida y de bajada, ¿sí? Esto es un ejemplo de nuevo, ¿no? Entonces yo voy a IP de HCP Server y veo cuál es la IP 0248. Fíjense, me dice que es un celular.
Entonces, esto todavía no lo vimos, pero se lo digo. Vamos acá, Kiwin, yo digo, bueno, para el celular, que es Galaxy, no me acuerdo, A13, 172, 16, 0, no me acuerdo cuál IP era, 248 creo que era. 248, fíjense, yo acá le doy una limitación de 1 mega de subida y 1 mega de bajada, por ejemplo. Y listo. Yo ahí soluciono el problema. Como está en monitoreo en tiempo real, estoy solucionando el problema ahora. No quiere decir que esta configuración que estoy haciendo deba mantenerla para siempre, ¿no? Pero bueno, como es una cosa en tiempo real, es la foto en este momento, yo puedo en este momento solucionar el problema. Después yo veré si vale la pena o no seguir este límite de ancho de banda que le estoy dando a esta IP determinada siga estando, ¿no? Pero bueno, les digo, es una forma, por ejemplo, cómo se suele usar esta herramienta. Yo veo que IP me está, que IP, porque también puede ser, acuérdense, por protocolo, por puerto, que, que me está consumiendo el ancho de banda y puedo tomar acciones al respecto, ¿sí? ¿Alguien la conoce, esta herramienta Torch, la usa? Sí, sí, de hecho, con esa encontré el agujero del KMS Tool, KMS Nano, KMS Pico, viste que Ah, tiene el sí, sí, puerto sí. 1688 y bueno, tenía mucho consumo de procesador y conexiones simultáneas y bueno, y eso me ayudó a darme cuenta que las máquinas estaban con el puerto abierto. Ese KMS Pico es No, es un de arma de terror. doble filo. Un arma de doble filo. Pero bloqueando los puertos en Firewall va de 10, ¿eh? Más allá de No, todo. no, sí, sí, obviamente. Pero bueno, pero tenés que hacer ese monitoreo precisamente para bloquearlos. Porque si las dejas libres. Pero bueno, como les decía, esta herramienta es muy poderosa. Van a ver que en el momento que empiecen ustedes a administrar redes con ruteros, la van a usar muchísimo. Bien, hasta acá está claro. Ya estamos cerca. Bueno, falta un ratito, pero vamos bien. ¿Alguna duda? ¿O seguimos con login? No, bien hasta ahora, sí. Todo en orden. Bueno, perfecto. Login. Login, o sea, el sistema de logueo de ruteros que está dividido en dos partes. Primero, donde la parte que nosotros vemos todos los mensajes, fíjense. Ah, lo cerré a todo. Eh, Fíjense acá en log, ¿sí? Donde me va a mostrar todos los mensajes que yo tengo, ¿sí? Que en base a la memoria que yo tengo configurada, ¿sí? De lo que va ocurriendo en la ruta. Entonces, por ejemplo, yo entro acá y fíjense, me dice el día horario, me dice el buffer memory, ya vamos a ver qué es ese buffer, cuál es el tópico, ¿sí? Que en este caso una información de sistema, si es algo crítico, solo info, o un aviso de warning, ¿sí? Y me dice el mensaje propiamente dicho. Por ejemplo, acá dice que el usuario se deslogueó, ¿sí? Vía Winbox, ¿sí? O así, lo que podría ser, por ejemplo, también otra información de lo que sería tráfico o lo que sea. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos información de DHCP, ¿sí? DHCP, que se les asignó una IP a una MAC determinada y demás. Bueno, acá es donde, en logs, es donde vamos a ver todos los logs que nosotros tengamos en base a la configuración que nosotros tengamos, ¿eh? Porque nosotros podemos configurar esto a gusto IPH de nuestro, ¿sí? Obviamente ya hay una configuración por defecto, que es la que vamos a ver ahora, pero nosotros podemos reemplazar o cambiar o agregar configuración al respecto, ¿sí? Entonces, en logs, en la parte de log, es donde vemos todos los registros que están ocurriendo, ¿sí? Pero ahora, para hacer la configuración de login, vamos a ir a System Login, ¿sí? Nosotros van a ver que tenemos acciones y tenemos rules, ¿sí? Básicamente, vamos a ver primero las acciones porque están relacionadas con las rules que nosotros vamos a tener, con las reglas que vamos a tener. Nosotros tenemos 5 tipos de acciones. La primera es echo, que lo único que va a mostrar es un mensaje en la pantalla de la consola. Y fíjense, yo, por ejemplo, me voy a desloguear. Voy a intentar acá, voy a poner a propósito un nombre de usuario. Fíjense, me dice nombre, wrong username or password. Y ahora voy a loguearme. En el momento que yo abra una consola, fíjense que yo tengo un mensaje que es este. Perdón. Que me dice system error, ¿sí? Crítico.
que dice que un usuario intentó loguearse, pero bueno, falló, vía Winbox, ¿sí? Fíjense. Entonces, eso es eco. La acción eco me genera un mensaje en la consola, ¿sí? Ya vamos a ver por qué me apareció en la consola, ya vamos a ver. Pero lo único que sepa es que la acción eco me genera eso. La acción memory, ¿sí? Es la que genera una entrada, fíjense, system login, la acción memory me genera una entrada precisamente en la tabla de logueo que nosotros vimos recién, ¿sí? Y fíjense que me dice la cantidad de líneas, ¿sí? La cantidad de líneas y tengo la opción de que detenga la entrada en la tabla de logueo cuando se llega a las 1000 líneas, o si yo no tengo tildado ahí, va a empezar a pisar lo viejo por lo nuevo, ¿sí? Entonces, la acción memory es precisamente la que me va a generar una entrada en la tabla de logueo que en el log que vimos recién. Después, nosotros tenemos el disco, es que me va a generar un archivo, ¿sí? Yo puedo, o sea, fíjense, la acción disk me va a generar un archivo, en este caso el nombre del archivo es log, ¿sí? Que va a tener 1000 filas, ¿sí? 1000 filas, similar a lo que es memory. Ahora, yo eso lo voy a combinar con una regla para que me genere me genera un tópico, ya lo vamos a ver. O sea, no que me genere un tópico, una regla para que me genere una entrada, ya sea en el logueo o que me genere el archivo y demás, ¿sí? Hasta ahora vimos entonces 3 acciones: echo, memory, disk, ¿sí? Después tenemos una cuarta acción que es mail, que si ustedes se fijan, email, que si ustedes se fijan, yo acá no lo tengo, ¿sí? Pero yo podría generar acá una acción, ¿sí? Que le puedo poner email del tipo email, ¿sí? Y que acá voy a decir a qué dirección yo voy a enviar un log, ¿sí? Yo voy a enviar un log. Entonces yo acá, por ejemplo, poner una dirección a la cual yo voy a enviar un log en base a las reglas que yo configure, ¿sí? Pero bueno, es una regla que por defecto no viene configurada, ¿sí? Y por último, tenemos la acción remote, que nosotros podemos enviar todos los logs a un servidor de syslog, ¿sí? Remoto, ¿sí? Fíjense, le ponemos acá el IP, le ponemos el puerto, por defecto es 514, le ponemos la dirección IP origen y vamos a enviar todos los logs a un servidor de syslog, ¿sí? Eso ya dependerá de las políticas de seguridad y políticas de red de la empresa en la que ustedes trabajan. Muchas veces se compran servidores de syslog, compran las licencias y todos los logs de muchos sistemas, no solo que el routero, lo que convergen a un solo servidor de syslog, ¿sí? Bueno, esto lo podrían hacer, como les decía, configurando acá eso, ¿sí? Bueno, ahora, una vez que nosotros tenemos las acciones, vamos a configurar las reglas, ¿sí? Que para las reglas, nosotros tenemos diferentes acciones, perdón, diferentes tópicos. A ver. Esperen, disculpen que se me cayó el auricular. ¿Me escuchan ahí? O mejor dicho, los escucho yo a ustedes, a ver, alguien que hable, a ver si lo Sí, sí. escuchan. Se Hola, escucha. Se me sí. cayó. ¿Estás ahí? Perdón, porque se me cayó el auricular. Perdón. Bueno, les decía, nosotros una vez que tenemos configuradas las acciones, repito, generalmente usamos las que vienen por defecto, vamos a configurar las reglas, ¿sí? Las reglas que vamos a hacerlos con los diferentes tópicos que nosotros tenemos. Los tópicos, de nuevo, similar a lo cuando vimos profile, tiene que ver con qué sección de ruteros nos va a generar una entrada o nos va a generar un log. La mayoría se explican solos, fíjense, firewall de log, fíjense que se combinan también. Nosotros veíamos DHCP para lo que tenía que ver con tareas de DHCP, que también decía info, DHCP, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, vamos ahora a la parte de rules, ¿sí? Y fíjense, todo lo que sean tópicos critical, ¿sí? Entonces, si yo voy acá, a donde tengo critical, las entradas de registro marcadas como críticas, ¿sí? Se muestran solamente en la consola una vez que nosotros nos logueamos. Entonces, fíjense, todo lo que sean tópicos critical, ¿sí? Esto está configurado por defecto, pero yo puedo cambiarlo. En vez de enviarlo a la tabla de logueo, le ha dado una acción echo, ¿sí? Que la acción echo dijimos que mostraba un mensaje acá,
en la consola, ¿sí? Entonces, todo lo que es crítico lo envía a la consola cuando nosotros abrimos la consola. Después, el resto de los tipos de mensajes, error, info y warning, genera una entrada en la tabla de logueo, porque acuérdense que la acción memory genera una entrada en la tabla de logueo. ¿Sí? Yo además puedo ponerle un prefijo para identificarlo, ¿sí? Para identificarlo acá en la tabla de logueo, y yo fíjense que acá puedo filtrar, ¿sí? Por ejemplo, que el buffer, el mensaje o lo que sea contenga tanto y filtrar para que me sea más fácil leer la tabla de logueo, ¿sí? Incluso yo también, por ejemplo, puedo tener acá entradas en el firewall, esto ya lo vamos a ver, pero bueno, se los digo, por ejemplo, que todo lo que venga, todo lo que tenga que ver con Winbox me genere una entrada en la tabla de logger y le puedo dar acá un prefijo, ¿sí? Entonces, todo el tráfico de Winbox, yo le doy un prefijo Winbox. No sé si me lo mostrará acá, pero a ver. Log. Bueno, es que no estoy generando, pero voy a ver una. Vamos a poner una que sí me genere. Acá. Log, le ponemos DNS. Debería acá generarme algo, a ver. Fíjense. Entonces, acá, todos los paquetes que machen esa regla me va a generar una entrada en la tabla de logueo, ¿sí? Fíjense, con el prefijo DNS-bajo, como yo configuré ahí. De nuevo, tengan cuidado, de nuevo no, creo que no se los dije, tengan cuidado de que si ustedes ponen una regla que genera muchas entradas, tal vez pierden información porque se llega muy rápido a la cantidad de líneas que ustedes tengan, 1000 por defecto configuradas, y entonces pierden información que tal vez les puede servir porque están poniendo una regla que está generando muchas entradas en la tabla de ruteo, ¿no? Esto fue solo como ejemplo. Bueno, y de nuevo, nosotros podríamos generar nuestras propias reglas, ¿sí? Por ejemplo, decir acá, el tópico, por ejemplo, fíjense, todos los tópicos que nosotros veamos. Entonces, todo lo que tenga que ver por ejemplo, cualquier regla de firewall, configurar un prefijo que sea FW y que me genere una entrada, por ejemplo, en la tabla de ruteo, ¿sí? Entonces, si yo voy acá log, todo lo que tenga que ver con el firewall, bueno, acá vamos a hacerlo con el DNS mejor, que es más fácil. En vez de firewall vamos a poner el DNS para que se vea claro. DNS, de nuevo le ponemos DNS-bajo log. Bueno, vamos a ver si... Ahí fíjense cómo me empieza a generar entradas en la tabla de ruteo de una regla que yo creé. Ahora, no que yo configure en el router, sino una regla que yo creé, ¿sí? Yo también podría haber configurado una regla con cualquier otro tópico, ¿sí? ¿Se entiende? Y yo, por ejemplo, a ver, por ejemplo, cada vez que se genera un backup, le pongo prefijo de backup y que en vez de generar una entrada de tabla de roteo, me mande un email. Bueno, tengo que generar la acción de email, ¿no? Antes ponemos email, email, y acá. Entonces venimos acá y acá generamos, por ejemplo, cuando se genera un backup, le ponemos el prefijo backup. El prefijo es opcional, no es que hace falta que lo ponga, ¿no? Y le ponemos acción email, ¿sí? Entonces, cada vez que se me genera un backup, por ejemplo, me va a enviar un email diciéndome se genera un backup, ¿sí? A tal hora, etcétera, etcétera. ¿Se entiende eso? ¿Cómo funciona el login? Sí, sí. Perfecto. Sí. Bueno, y por último, vamos a ver NetWatch. ¿Alguien sabe qué es NetWatch? No, no. ¿Nadie usó NetWatch? Bueno, NetWatch, o sea, si alguna vez lo escucharon o alguien lo usó, generalmente está asociado a decir que es una herramienta para el failover. En realidad, no es incorrecto, pero no es todo lo preciso que podría ser. NetWatch lo que hace es una herramienta para monitorear un host en la red, ¿sí? Un host, estamos hablando de un IP en la red, ¿sí? Lo que hace es enviar un paquete
ISMP a una dirección que yo pueda configurar. Y básicamente lo que me va a determinar, en base a parámetros que yo voy a configurar, es saber si ese host está arriba, up, o abajo, down, ¿sí? Y en base a si ese host está arriba, se va a generar una acción por medio de un script, ¿sí? Por medio de un script. Ahora, ¿por qué generalmente esto está asociado a lo que es el failover? Porque generalmente NetWatch se usa para lo que es cuando, por ejemplo, tenemos dos salidas a Internet y no estamos haciendo balanceo de carga, para monitorear un host, la salida principal, y si se cae la salida principal, haga solo el switcheo a la salida secundaria, la salida de backup, ¿sí? Por medio del monitoreo del enlace a la salida principal. ¿Se entiende eso? Lo que estoy planteando. Sí. Para eso, NetWatch Claro. va a tener diferentes propiedades, ¿sí? Va a tener un script de down. ¿Qué quiere decir? ¿Qué acción se va a ejecutar cuando el host que estamos monitoreando esté down, o sea, no responda? Va a tener un script de up, que va a ser qué acción se va a ejecutar cuando el host que estamos monitoreando levante, porque en condiciones normales está funcionando, cuando se haya caído y vuelva a levantar. Vamos a tener un host, que la dirección IP del host que nosotros vamos a estar monitoreando, y vamos a tener un timeout, que es el tiempo en el cual superado ese tiempo, nosotros consideramos que el host está caído, ¿sí? Está down, ¿sí? Vamos a ver, y después tenemos también un parámetro de interval, que va a ser el tiempo que nosotros vamos a esperar entre los cuales se va a mandar el ping, ¿sí? El tiempo que entre los de intervalo entre los cuales se va a mandar el ping, ¿sí? Y fíjense, vamos a ver dos ejemplos para NetWatch. Primero, uno lo vamos a ver en configuración en un laboratorio, pero vamos a ver primero el 2. Que acá lo que vamos a hacer es, si el host 192.168.10.254 se cae, nos va a mandar un mail diciendo que el router está caído, ¿sí? Está fuera de servicio. Y cuando vuelva, nos va a mandar un email diciéndonos que el router volvió al servicio. ¿Y cómo hacemos la configuración esta? Fíjense, yo acá les voy a hacer un zoom y lo vamos a ir analizando juntos, ¿sí? Fíjense de nuevo que acá es por medio de scripts, ¿sí? Primero vamos a ir a NetWatch. Vamos a ver esto. Fíjense, el host que vamos a monitorear va a ser el 192.168.10.254, ¿sí? Ese es el host que nosotros vamos a configurar. El timeout van a ser 999 milisegundos. O sea, superado este tiempo, vamos a considerar que el host está caído, ¿sí? ¿Cuál host? Este que nosotros configuramos acá. El intervalo entre pings, ¿sí? El intervalo entre pings va a ser 20 segundos. O sea, yo voy a mandar un ping cada 20 segundos, ¿sí? Bueno, esto desde cuándo, o sea, desde qué fecha y hora. Y fíjense, me va a decir el status down, que va a perdón, esto me dice, perdón, esto es el status, es el estado en que está. Y fíjense, cuando esté arriba, o sea, cuando el host esté arriba, se va a ejecutar el script que se llama up-script. Y cuando esté abajo, se va a ejecutar el script que se llama down-script, ¿sí? Para eso, nosotros tendremos que anteriormente haber configurado los scripts, ¿sí? Entonces, fíjense, este es el script que es cuando está down. Fíjense que se llama down, ¿sí? Y fíjense que dice tool email, porque va a mandar un email, en este caso a esta dirección, cursos.sc@gmail.com. ¿Cuál va a ser el subject, el asunto? Router down, router caído, ¿sí? Bueno, acá dice por TLS, y el cuerpo del router va a ser el router del piso 2, está fuera de servicio. Cuando el router, este router levante, ¿sí? Va a ejecutar el script que se llama IAP, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a mandar un mail a la misma dirección, que ahora el asunto va a ser router app, ¿sí? Fíjense acá dice router app, cuyo cuerpo va a ser router del piso 2 ha vuelto a servicio, back in service, ¿sí? Bueno, y acá es como ejecutamos nosotros el script de NetWatch, ¿sí? Fíjense, name NetWatch, source, fíjense, dice tool NetWatch, add, acá lo que hacemos es configurar el host, el tiempo, los intervalos 20 segundos y cuáles son los scripts, ¿sí? ¿Se entiende eso? Ahora lo vamos a ver más clarito cuando veamos la configuración para un failover.
pero ¿se entiende ahí cómo funciona? Básicamente monitoreamos un host, elegimos el intervalo, cada cuánto se van a mandar los pings, el tiempo que nosotros determinamos para lo que es, que consideramos que el host está caído, y qué va a pasar si está up y qué va a pasar si está down. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver el caso 1, que es el failover, ¿sí? Fíjense, lo que hacemos ahora es nosotros cambiar la gateway de una ruta por defecto en base a si un host nos responde o no. ¿Cuál va a ser ese host? La IP de la ruta principal, ¿sí? Entonces esto lo vamos a ver en un laboratorio. Ya con esto terminamos la clase. Fíjense, nosotros vamos a estar centrados en este router, ¿sí? Donde nosotros vamos a hacer todas las configuraciones. Y el router ISP1 es mi salida principal a Internet y el router ISP2 es mi salida secundaria. Yo quiero que en el caso que se caiga ISP1, automáticamente empiecen a rutearse los paquetes a través de ISP2, ¿sí? Entonces vamos a ver. Voy a cerrar esto. Bueno, vamos a esperar que levante. Creo que los inicialicé. Sí, los inicialicé. Vamos a esperar un ratito que levanten. Ahí tengo ISP1, ISP2, fíjense. Vamos a esperar a que tomen IP. Profe, ¿ruteros traen una solución al estilo ese de One de Fortinet para No, balancear no, los no, dos no, enlaces? no, lamentablemente no. Ten en cuenta también que estamos hablando de otros precios y demás, ¿no? Pero no, Está no, buenísimo. El failover está buenísimo, es como un LSA, está bueno, pero más que no, tener no, el, no, el no, no, no. equipo. Yo te diría que si vos necesitas un nivel de seguridad más integral y demás, como Fortinet, no es MikroTik la respuesta. Ahí Claro. tenés que ya ir a, viste, soluciones, otro tipo de Sí, soluciones. sí, sí, otra cosa, Cisco, Sí, sí, tal, o Umbrella. exactamente. También estamos hablando de otros precios, ¿no? Pero De sí, otros sí, otro precios, sí, tipo de sí, sí, soluciones. sí, sí. Lo que pasa es que la verdad que cuanto más descubro los MikroTik, me sorprende la cantidad de funcionalidad que dan por los precios. No, sí, el tema es que a medida que vos empezás a subir en capas para lo que es seguridad, ya ahí es donde ruteros o MikroTik empieza a ser menos poderoso. Pero Ok. sí, a ver, para lo que son ISPs y demás, se está usando mucho porque es un precio muy accesible y tiene muchas funcionalidades. Es una solución muy completa. Van a ver cuando veamos ruteo dinámico, cuando veamos BGP y demás, que es, la verdad que andan muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo esto quiero ponerlo en una empresa y quiero hacer una red bien segura y Sí, bueno, sí, no ya están hay... pensados para eso, están no, pensados no, para ISP, para no, darle. no es la solución, no es la solución ideal. No es la solución ideal, lamentablemente. Bueno, les decía, tengo ISP1, ISP2, en realidad me confundí porque yo lo que tengo que abrir es el router. Bueno, sí o sí me tengo que conectar por Romón. Es el remote is not enabled en el router. ¿Cómo que no? A ver. A ver, a ver, a ver. Tools. Romón. Bueno, Romón no la dije porque ya lo vimos, Romón, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que es la que nos permite acceder a routers que estén más allá de capa 2 y hacer el descubrimiento por Winbox? Ahí habilité. A ver si ahora me deja. Sí, ahí está, perfecto. Ahí me conecto con el router. Bueno, fíjense. Yo la configuración ya la tengo hecha. Yo tengo acá una default route que fíjense que está saliendo a través de la IP 10.10.1, que es la IP del ISP2. Yo la tengo acá configurada en la interfaz de 3 que conecta con el router ISP1, la IP 10.10.2/30 y tengo la 20.20.22/30 en la interfaz de 2 que conecta con el ISP2. Dijimos que la ruta, o sea, la salida preferida mía es por ISP1, entonces yo tengo una ruta por defecto que es la 10.10.1. Ahora pregunto, para saber yo por dónde estoy saliendo, ¿sí? ¿Qué herramienta podría usar? El tracer root. El traceroute. El traceroute. Entonces yo voy acá y hago tool traceroute.com
fíjense, estoy saliendo efectivamente por la 10.10.1, ¿sí? Perfecto, entonces está andando bien. Ahora, si yo voy a Tools, Netwatch, fíjense. ¿Dónde está? Netwatch. Fíjense. Primero vamos a ver la configuración del host, ¿sí? El host que nosotros vamos a monitorear precisamente va a ser el ISP1, cuya IP es la 10.10.10.1. Fíjense, el intervalo va a ser cada un segundo, ¿sí? No sé si tiene sentido hacerlo como un segundo, este es un ejemplo, o sea... y el timeout va a ser 2000 milisegundos, ¿sí? Fíjense que me dice acá el status, o sea, el estado es up, y desde cuándo está up. Obviamente, fíjense acá, bueno, no sé por qué estará mal configurado ahora, no importa. Pero sí, acá es lo que me interesa que vean. Fíjense, la pestaña up y la pestaña down, que va a ser los scripts para cuando se caiga y cuando se levante el host que yo estoy monitoreando. Vamos a ir primero a ver a la pestaña down, ¿sí? Fíjense, voy a hacer un zoom. Y me dice, lo que va a hacer es IP route set, ¿sí? IP route set. ¿Qué quiere decir? Que va a setear una configuración. Acuérdense que nosotros podemos set, get, print. Tenemos diferentes opciones, ¿sí? Y acá lo que va a decir es, lo que va a encontrar, o sea, ¿a qué ruta? La ruta cuya destination address sea la 0000, ¿sí? Que es la ruta por defecto. A esa ruta le voy a setear el parámetro gateway como 20.20.21, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en down. ¿Qué quiere decir? Que mi SP1 se cayó, entonces yo voy a reemplazar el parámetro gateway por la IP 20.20.21, que es el de mi SP2. ¿Eso se entiende? Es importante que entiendan esto para saber qué está haciendo. Sí. Sí, 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 perfecto. sí, entiendo. Perfecto. Bueno, fíjense cómo encuentro la ruta acá por el parámetro destination address, ¿sí? También yo acá lo hice a propósito, en el app lo voy a hacer por el comentario, ¿sí? Porque vean, ustedes pueden hacerlo o sea, el script lo pueden hacer por diferentes formas. Fíjense. Acá no está. Bueno, se ve que ahí lo cambiamos. Fíjense que me dice. eh, Fíjense que me dice, ahora cuando el estado sea up, fíjense que dice IP route set, de nuevo, find destination address 00, gateway 10.10.10.10.1, ¿sí? En ese caso va a cambiar la gateway a 10.10.10.1. Ahora yo en vez de eso podría haber puesto, fíjense cómo se llama la ruta. Tiene un comentario que se llama default route, ¿sí? Entonces yo acá, en vez de, por ejemplo, poner find destination address, pongo find comment igual default route, ¿sí? Esperen que puse mal igual. Puse mal el igual. Ahí está, ¿sí? Fíjense, acá ya no lo hice porque que encuentre eh, la destination address 000, sino la ruta cuyo comentario sea default route. ¿Entienden eso? Sí, Y- en vez de Bueno. apuntar Sí, sí. a la ruta, apunta al comentario. Sí, son distintas. O sea, apunta a la ruta cuyo comentario es esa, ¿sí? Siempre apunta a Tal una cual, ruta, pero en vez de tal encontrar la cual, sí, ruta por medio de la destination address, lo está haciendo por el comentario, ¿sí? Esas son sí. diferentes formas. Yo lo que quería mostrarles cómo funciona la configuración del script, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver si efectivamente esto funciona bien. Entonces para eso yo voy a ir, por ejemplo, vamos a tirar este vínculo, ¿sí? Entonces voy a ir al router 1. Esto es el ISP1 y vamos a tirar la interfaz header 2, que es la que conecta con router 1. Pero antes lo voy a abrir a este router. A ver, para que veamos cómo sucede al mismo tiempo. Acá, y voy a abrir bueno, este no me interesa. Acá, fíjense. Vamos a ver, fíjense, acá. Está status up, ¿sí? Cada un segundo me está viendo el estado y me dice status up. Si yo tiro la interfaz de header 2 del ISP1, fíjense que acá estoy en ISP1, ¿sí? La interfaz de header 2, fíjense, es la que conecta con mi router. Debería hacer después de 2000 milisegundos, o sea, 2 segundos, debería hacer cambiar la gateway, ¿sí? Y vamos a ver si efectivamente hace. Fíjense, el estado. A ver.
O sea, lo interesante es que te da un failover por servicio. Sí, a ver, que yo me mandé una macana porque yo entré el Romón por ISP1. Voy a tener que entrar por ISP2 porque tiré recién me di cuenta. Bueno, a ver, denme un segundo porque no, voy a, voy a conectar de nuevo y voy a entrar por ISP2 para que vean el switcheo, porque si no, no lo puedo ver. Voy a conectarme con ISP2, conecto un Romón y voy a entrar por ISP2. Porque no me di cuenta. Ahí está. Eh, Esto lo cierro. Perdonen, pero como estaba entrando por ISP1 y se perdió la conexión con ISP1, me sacó el router, ¿sí? Fíjense, Camaga me dice up, ¿sí? Ahora, en el momento, de nuevo, yo estoy acá en ISP1, que como yo ahora entré por ISP2 con Romón, como agente Romón, no debería haber problema. Fíjense, yo en el momento que tiro, fíjense cómo cambió la gateway a 2021, fíjense que el status me dice down, y si yo hago acá un trace route, ¿sí? Tool, creo que estaba. Tool Trace Route. Fíjense que está saliendo por el 2021. ¿Sí? Funciona perfecto. Bueno, les digo, NetWatch es una de las formas que nosotros tenemos para hacer failover. También tenemos rutas recursivas. O sea, también tenemos el mismo failover ese automático que hace MikroTik cuando nosotros configuramos y ponemos el check gateway. ¿Se acuerdan? O sea, tenemos distintas formas. Pero el NetWatch está bueno porque nos permite a nosotros hacer em, un chequeo del gateway cuando nosotros tenemos casos como los que suelen pasar en la realidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la realidad? A ver, para que ser más claro. Fíjense, nosotros hoy en día tenemos nuestro router, tenemos una salida, por ejemplo, a un ISP1 y tenemos una salida a un ISP2, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos el check gateway, ¿sí? Configurada, tenemos una ruta por defecto, la voy a simplificar así, y que está saliendo por ISP1, ¿sí? Y tenemos, y esto está en una ruta activa, ¿sí? A ver, la voy a hacer bien. Tenemos una ruta, vamos a hacer cuenta que la configuramos estáticamente, ¿sí? Y acá tenemos una ruta que está inactiva que está saliendo por ISP2. ¿Hasta ahí me siguen todos? Sí, Sí. Perfecto. sí, sí. ¿Qué pasa? Esta ruta se cae porque se cayó este vínculo, este router dejó de responder, ¿sí? Y automáticamente, como nosotros tenemos habilitado el check gateway, switchea a esta ruta. ¿Se entiende hasta ahí? Hasta ahí está perfecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este es el failover que nosotros tenemos que vimos en clase 3 cuando vimos ruteo estático. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? En la realidad, esto no funciona tan así. ¿Por qué? Porque puede llegar a funcionar así, pero puede ser que este ISP, acuérdense que esto muchas veces es un módem, ¿sí? Que puede ser un módem HFC, puede ser un módem de fibra, puede ser lo que sea que la conectividad, acá con el check gateway, yo no lo pierdo porque sigo teniendo conectividad, pero acá me quedé sin internet. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿El Sí, planteo? Sí, sí, Entonces, sí. nunca switché este failover que nosotros tenemos, porque me sigue respondiendo la ruta ISP1, pero yo no tengo salida a internet. Entonces, por más que yo tenga otra salida a internet de backup, nunca hace ese switcheo, ¿sí? Entonces, ahí sí podemos usar NetWatch, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Ahora, también podríamos usar rutas recursivas. Rutas recursivas, no lo vamos a ver ahora, eso en realidad forma parte de otra certificación de MikroTik, pero si quieren, ahí en la plataforma, en el canal ese de donde yo subo los videos, hay videos para que ustedes hagan configuración de ruta recursiva. Sí, está explicado cómo funciona. Si lo ven es bastante simple, pero bueno, está explicado cómo funciona y por qué. Incluso hay otros videos de algunas cosas adicionales como em, ¿cómo es? Harping NAT, etcétera, ¿sí? Que yo voy subiendo de vez en cuando. Pero bueno, entonces para esto sí, en este caso sí no tiene más sentido usar NetWatch o rutas recursivas. Pero como les digo, hay distintas formas de configurar el failover, va a depender también del diseño de la red y cómo y de los servicios que ustedes tengan. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, 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 sí. Sí, sí. Te puedo hacer una consulta, no sé si pues yo me pude conectar tarde. Sí, sí, decime, por ¿Viste favor. con Romón? ¿Viste vos en GNS3 vos tenías la topología esa de tres rutas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo puedo hacer, si es posible, que con los dos routers de las esquinas, cuando activo Romón, no se vea el del medio?
Que el router del medio pase como invisible. ¿Es posible eso? A ver, no te entiendo a qué le llamás de las esquinas y del medio. A ver, explícame. Claro, ¿ves? Vos tenés los tres routers que está conectado al ISP1 y el otro que está conectado al ISP2. Y en el Sí, medio acuérdate, tenés yo un estoy router. parado acá, y solamente tengo acceso a estos dos routers. A este router yo no tengo acceso. ¿Por qué? Porque está más allá de mi capa 3. O sea, la única forma de acceder a este router es por medio de Romón. ¿Sí? Sí, sí, eso lo Ahora, ¿cuál es entiendo. tu Mi duda consulta? era que si yo estoy solamente tuviera acceso a la parte del ISP1 y tengo Sí. que llegar a la parte donde está el router de ISP2, pero no quiero que se vea el router el que dice router, el del medio, activando Romón. ¿Es posible eso? A No sé ver, si. para ver si te entiendo, para ver si te entiendo. Viste que Vos cuando me vos activas decís que Romón, esto no lo tenés. Esto no lo claro, tenés, tal vos cual. solamente tenés acceso por acá. ¿Sí? Sí, tal cual. Vos tenés acceso por acá. Bien, Y vos no bien. Y querés yo habilitar quiero. Romón acá y querés ver este. No, no, habilitándolo quizás sí, pero en este caso quiero que no se vea, que solamente se vea el otro router. Si querés no se puede habilitar nada, pero en el caso que esté habilitado, los tres tengan Romón, ¿no? ¿Hay alguna manera de que hacerlo invisible al router del medio? Bueno, esto en realidad yo ya lo dije creo que no me acuerdo en qué número de clases, pero acuérdense Winbox, ¿sí? Sí, Winbox. Acá voy a sí, desconectar por Romón. Fíjense que dice Neighbors. Acá nosotros podemos elegir las interfaces en las cuales podemos descubrir los vecinos, ¿sí? O sea, yo voy a sí, entrar a un router y voy a, más allá que todavía no vimos firewall, nosotros podemos bloquear todo eso, pero nosotros podemos elegir las interfaces por las cuales queremos que Winbox nos descubra, entre comillas, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, si sí, entro a este router, sí, a ver, voy a entrar a este router, al 0120. Fíjense. Yo acá, si voy a IP Neighbors, fíjense que sí, acá dice Discovery Settings, ¿sí? Y yo elijo acá por qué interfaces quiero que sea, que los pueda descubrir, ¿sí? Acá yo, por ejemplo, puedo poner solo la LAN, ¿sí? En cuyo caso, si yo pongo solo la LAN, no lo voy a ver el equipo, porque yo este equipo solamente tengo acceso por la WAN, ¿sí? En este caso, yo podría habilitar Romón, a ver, para que serte Yo lo que claro. pensaba era en una VLAN, ¿no? Que quizá traspase, Bueno, pero estamos hablando de pero. otra cosa, porque vos me estás preguntando de Romón y VLAN es otra cosa. O sea, porque la VLAN en realidad vos lo que estás haciendo es limitando los dominios de brokers, pero no tiene nada que ver con lo que es el discovery. Y además, vos en el firewall vas a tener que descubrir, vas a tener que configurar qué VLANs querés que vean, o mejor dicho, cómo querés que sea el tráfico entre VLANs, ¿sí? Pero respondiéndote a tu pregunta, yo acá puedo, por ejemplo, yo tengo solamente este acceso, no lo tengo. Yo puedo habilitar Romón Bien, acá, o sea, hago sí, Romón Enable, acá también sí, Romón Enable, acá Romón Enable. Pero acá las Discovery Settings en Neighbors, ¿sí? Discovery Settings en Neighbors, le pongo que no sea, que no lo pueda descubrir ni por la WAN ni por la LAN, por ejemplo, o sea, por ninguna interfaz, ¿sí? Entonces, yo no lo voy a descubrir en Winbox, pero sí vos vas a poder ver router 2 a través de este router, ¿sí? Pero este no lo vas a ver en Winbox, ¿sí? bien. De todas maneras, yo no sé a dónde apunta el por qué no ver esto, porque en realidad acá todavía no vimos nada, pero vos siempre en el firewall vos vas a decir, quiero que accedan desde tal interfaz y no accedan desde acá por Winbox, etcétera. Es una No, sí, es configuración por una explícita. topología que estoy armando, por eso la pregunta, y justo Claro. No, pero está vos en esto realidad para. esto más lo resolvés a nivel de firewall, ¿sí? Más a Ah, nivel de bien, firewall, que decís, bien, bien, yo quiero que por esta interfaz entren y por esta interfaz no entren, por ejemplo, ¿sí? bien, Más allá del discovery, en realidad, también, bueno, nos estamos adelantando un poquito, pero en producción, el discovery siempre tiene que estar deshabilitado, ¿sí? ¿Para qué? Para que precisamente no los pueda, alguien, sobre todo dentro de su red, no puedan descubrirlos y tratar de hacerles ataques de dentro de su red. ¿Sí? En producción se sugiere, no es que siempre, se sugiere que esté deshabilitado ok, el Discovery Settings de todas las interfaces o la más posible. ¿Sí? ok, Eso, buenísimo. pero eso es una cosa que ya vamos a ver más adelante. Bueno, Dale, aparte de eso, gracias. ¿alguna duda? Porque si no, por hoy finalizamos y nos vemos el Una lunes consulta Ah, rápida. sí, Sí, te discúlpame. escucho. Escucho, escucho. Viste, estaba viendo que dentro de la web vos tenés el instructivo o el manual que tenés de MikroTik. ¿Yo lo puedo bajar a eso? No, no he encontrado la forma de poder
No sé a qué te referís. Viste que ¿A qué tenés dijiste? los temas y vas viendo eso, justamente el Sí, desglose. sí. ¿Eso lo puedo descargar en PDF o algo? Mira, Una no hay pregunta un muy boluda, ¿no? PDF. Pero no lo encontré. No hay un PDF propiamente dicho. Creo que alguna vez de algún otro curso alguien los descargó y los hizo PDF. Voy a ver si lo encuentro. Pero sí, acuérdense que todos los PDF de presentación los pueden descargar acá en video de clases. No, perdón. Sí, en video de clases, fíjense que acá está el Drive para que ustedes bajen todas las presentaciones que yo uso para dar las clases. Ahora, lo que es la información de la plataforma, alguna vez en un curso hace unos años, alguien Lo que puedes, lo que la puedes hacer bajó. ahí, viste que vos podés imprimir cada uno de esos libros. Cuando pones imprimir, elegís como impresora, guardar como PDF y en vez de imprimirlo te lo guardás como un PDF. Eso se podría hacer. Sí, ¿Me explico? es verdad. Lo haces de Estaría esa bueno. Sí, forma. sí, eso lo pueden hacer, pero voy a ver si lo Sería una encuentro. alternativa. Si lo encuentro, que sé que alguna vez lo subió alguien, y si lo encuentro se los mando, pero si no, como les digo, los PDF de presentación los descargan de acá, ¿sí? Dale, Bueno, buenísimo. una cosita, chicos, antes que terminemos. La clase que viene es la última, ya del módulo 1, vamos a ver Hotspot, y en el momento que finalice la clase, se habilita el examen del módulo 1. Yo ahí les voy a informar cuánto tiempo tienen para resolverlo, cómo es la metodología, etcétera. Eso que estén tranquilo. Pero sepan que a partir de ese momento se va a habilitar. ¿Cuál es el tema? Mi sugerencia, si ustedes vienen hasta ahora con algún tema que les quedó medio flojo, traten de ponerse al día, si vean de nuevo los videos, entran a la plataforma, lean. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien el examen van a tener 15, 20 días para solucionarlo, para presentarlo, el curso sigue, ¿sí? El curso sigue y además a partir de la clase 7 que empezamos a ver Firewall, se empieza a complejizar el curso. Entonces, esto es lo básico, esto es lo básico. Ahora empezamos a complejizarlo. Entonces, si ustedes no tienen claro estas cosas y después encima tienen que estar con las clases, que ya en cualquier momento, o sea, más temprano que tarde, se nos viene el segundo examen, ¿sí? Se van a atrasar, entonces traten de ponerse al día, sacarse las dudas que tengan con algo que no les haya quedado muy claro, para que el examen lo puedan hacer dentro de todo tiempo en tiempo y forma, y además que no los atrase con las otras clases que nosotros vamos a continuar dando. ¿Qué quiero decir con esto? Van a ver que el examen no es complicado, no es complicado, es las cosas que venimos viendo ahora. No obstante, es la primera vez que lo hacen muchos de ustedes, algunos ya vienen trabajando, pero muchos de ustedes entonces capaz que tienen alguna duda, capaz que alguna cosa no les sale tan rápido. Van a ver que ustedes una vez que hagan el examen, cuando nosotros veamos el módulo 2, lo que hicimos en el examen módulo 1 lo van a hacer en 2 segundos, o sea, ni lo van a pensar mucho, ¿sí? Pero en este momento sí, tal vez lo necesiten. Entonces, traten de ponerse al día, no atrasarse, para que cuando les toque hacer el examen, lo puedan hacer en tiempo y forma y puedan sacarle el jugo también a lo que viene, ¿sí? A partir, como les dije, de la clase 7, que es Firewall, se empieza a complejizar el curso, pero viene lo más lindo, ¿sí? Ahí empieza el verdadero curso para mí. Entonces, traten de estar al día, solo como sugerencia, ¿sí? Bueno, Y sí. en cuanto al examen, ¿tenemos que usar máquinas virtuales o es múltiple Sí, choice en sí, primera todo instancia? no, todos GNS3 tienen que presentar el laboratorio y con las configuraciones mandar todo. Yo quédense tranquilos, ya les voy a explicar bien, pero es todo por GNS3, no hay múltiple choice ni nada. Perfecto. Bueno, muchas gracias, nos Profe, vemos el lunes que viene. Sí, escucho. Profe, tengo una duda. una inquietud, es decir, nosotros resolvemos, por ejemplo, el ejercicio del examen y todo, y generamos el archivo export, de esa manera le enviamos. Sí, O, sí, de todas maneras, toda la metodología yo se los voy a explicar la clase que viene, quédense tranquilos. Obviamente, si ¿ya? no se pueden conectar a la clase que viene, después ven el video, al final de la clase les voy a explicar la metodología, Y, y pero van a tener eso que se va enviar a un subir, PDF y ¿ya? todos los export. ¿Cómo? Ah, ya. ¿Y la tarea desde cuándo va a estar explicada subida? Eh, de nuevo, El todos los examen. plazos se los voy a dar en la clase que viene, pero después que Ah, ustedes ya. corrigen el examen, perdón, presentan el examen, que van a tener hasta tanto tiempo, después, entre 1 y 2 semanas, yo tardo en corregirlos y subirlos a la plataforma con las notas y las correcciones, y los que tienen que recuperar, yo se los digo, en ese mismo le digo, tenés que recuperar, tenés hasta tal fecha para presentar de nuevo el examen. Ah, ya. En sí, el examen viene a ser el trabajo que vamos a realizar, ¿no? El El final, trabajo de práctico audito. integrador, exactamente. Sí, sí, Ya, el integrador, ya. El TPI. Ya, gracias, sí, profe. sí. No, por favor. Bueno, ahora sí, los saludo hasta el lunes que viene. Buenas semanas para todos. Chau, chau. Gracias, buena semana, que estén bien. Chau, Chao, chau. hasta luego.
Buenas noches con todos, hasta luego. Buenas noches.